Hola, son las 7. Estamos comenzando esta sesión. Estoy viendo que se está integrando varias personas, así que vamos a esperar unos segunditos para que estén todos conectados. O bueno, no todos, pero algunos. Bien, estoy reconociendo a algunas personas que se están inscribiendo. No manejo mucho el léxico de Instagram, pero bueno, voy a tratar de hacer un esfuerzo. La verdad es que esta es mi segunda sesión que hago en estos live de Instagram. Bueno, la primera en realidad fue para mostrar un trabajo que estaba haciendo para eh, una convocatoria que se hizo que se llamaba Arte al Aire Libre. Pero ahí básicamente mostré el trabajo, yo era casi una especie de trípode. Ahora va a ser un poco distinto. Bien, mientras eh, siguen entrando personas, voy a comenzar diciendo algunas cosas como agradecimientos. Espero que todo esto se vea y se escuche bien. Ese es como gran parte de los temores que uno siempre tiene con este tipo de medios. Eh, Bien, primero quiero agradecer a CCU por esta invitación, agradecer bueno, a Marisol, a Carolina, a Adrián, a la Isi y a todo el equipo que hace posible eh, que distintos artistas estén hablando de sus trabajos y en general, bueno, todo el trabajo que hace CCU también con su sala de arte y eso, y la beca, por supuesto. Eh, Les quiero contar que entre los participantes a esta sesión se va a sortear un libro, que es este que tengo acá, que es CCU en el arte, o arte en CCU, que son 26 años de CCU desde 1993 hasta 2019, donde se muestra parte de la colección de CCU, exposiciones y también la beca. ¿Sí? Así que ya saben, según lo que entiendo, entre los que estén participando de esta sesión, la próxima semana, lunes o martes, dan el ganador de este libro, que no está mal, está bien bueno. Bien, les voy a contar también un poco qué es lo que pienso hacer en esta sesión. Me ha tocado en esta cuarentena, bueno, algunos contactos online para hablar un poco de mi trabajo. Siempre son tiempos más o menos acotados. eh, y como ya lo he hecho por lo menos un par de veces, me gustaría aprovechar esta instancia para hablar de algún trabajo del cual nunca hablo. Entonces voy a, voy a aprovechar de hablar, bueno, de algunos clásicos que tengo, un poco de la forma en la cual yo trabajo y como les digo, como algún trabajo que quedó un poco olvidado, del cual nunca hablo porque, entre otras cosas, tengo un pésimo registro. Tengo un pésimo registro porque el trabajo justamente tenía una cierta dificultad. Bueno, ahí ya se los voy a contar, pero para que sepan. Eh,
También les quiero recordar, para los que nunca han participado en estas sesiones, es que ustedes pueden hacer preguntas y acá el equipo técnico de CSU me las va a hacer llegar y yo las puedo responder. Probablemente esas preguntas se van a responder al final de la sesión. Vamos a dejar unos minutos para responder preguntas y cosas así. Eso, ¿qué hora es? 7:05. Qué entretenido, me encanta ver caras o nombres que no conozco. Siento que muchas veces uno termina hablándole a las mismas personas y se vuelve un poco fome. Bien, me informan por interno que voy a comenzar. Entonces, bien, primero, nada, ponerme el parche antes de la herida y decir que si bien he estado haciendo clases este semestre, dando clases en la Portales o sea, online, todavía es un poco difícil. Siento que muchas veces uno está casi como hablando al vacío, sin tener mucha respuesta. Acá por lo menos uno ve algunas manitos y saludos y cosas así, que eso está bueno. Pero igual, es como un poco estar hablando casi con el espejo. y espero que se esté escuchando y se entienda lo que voy a mostrar. Entonces, bueno, lo primero, mi nombre es Andrés Durán, soy artista visual, soy chileno y he vivido, bueno, parte de mi historia, yo creo que es importante contarla, o hace un tiempo he estado como en el ejercicio de contar un poco de dónde vengo, porque creo que es súper importante cómo distintas experiencias en la vida te van armando un imaginario. Mi infancia y parte de mi adolescencia la viví en la Florida, la comuna de Santiago. Esto es 80, 90. Y esto lo cuento porque, bueno, parte de mi imaginario tiene que ver mucho con la ciudad. Y para mí haber vivido en la Florida y haber experimentado, nada, el tener que caminar por la Florida, el recorrer con amigos cuando iba, no sé, a alguna fiesta o en general las caminatas eran muy parte de vivir ahí. Siento que hoy en día como que se ha ido perdiendo un poco. Bueno, uno tenía amigos en la calle o del barrio, y uno salía y hacía un poco la vida en la calle. De hecho, recuerdo perfectamente, así como potreros. El potrero era como algo presente dentro de la vida, en la Florida por lo menos. No estoy hablando como de marginalidad, estoy hablando como del potrero así. eh, Hay que pensar que era como una comuna que estaba, clase media, que estaba empezando a construirse un montón de cosas, entonces, bueno, esa era parte del imaginario, parte del paisaje y nada, a mí me encanta. Tengo también la suerte de que un tío mío es artista, es pintor, artista visual también. Es Juan Domingo Dávila. Entonces desde muy pequeño también tuve esa relación con él, con su trabajo, y bueno, son cosas que van aportando. Luego yo estudié arquitectura, 3 años. Estudié en la Universidad Central.
Lo que me encanta decir que estudié en la Universidad Central es que en esa época estaba en San Bernardo, camino a San Bernardo. Entonces, también parte del cotidiano era ir a la universidad que quedaba casi para mí fuera de Santiago. También había una relación ahí como con los potreros. Yo no tenía auto en ese momento, entonces también me tenía que pegar unas caminatas gigantes. Y, y, y nada, bueno, para mí eso también es importante porque de alguna manera como que la ciudad se va, o voy experimentando la ciudad como en un radio más amplio. Eh, es súper impactante cuando uno ve, no sé si a ustedes les llega, pero estas como cronologías de Google Maps que te dice qué lugares has recorrido durante el mes, que a todo esto con la pandemia es una pena, así como solamente un punto diario, estando en la casa. Pero igual, antes de la pandemia, los recorridos era bien como heavy darse cuenta que uno hace los mismos recorridos todos los días. Y que en realidad el Santiago del cual uno habla es un Santiago súper reducido, un par de comunas con suerte, dos o tres comunas, y nada, bueno, estas experiencias de estudiar arquitectura ya me, también me ampliaban así el espectro. Eh, bueno, hay un montón de referentes dentro de este estudio en arquitectura que para mí es súper importante y como que los voy relacionando con el trabajo que voy haciendo hasta el día de hoy. Eh, de hecho, les quería mostrar, voy a usar una metodología bastante como mezclada, voy a mostrar cosas de mi tablet y también unas imágenes impresas que tengo que son las de mi portafolio. Eh, bueno, yo estudié arquitectura y después estudié arte. Entonces cuando llegué a estudiar arte ya tenía como algunos referentes que, que para mí ya me estaban marcando. Bueno, es el caso de este artista que se llama, eh, voy a mostrarlo así, Lebeus Wood. Este es un arquitecto que, eh, bueno, en ese momento cuando estaba estudiando habían varios arquitectos que estaban un poco underground y que después fueron bastante conocidos, como el caso de la Zaha Hadid o Daniel Libeskind, y también estaba, bueno, Peter Eisman y estaba Lebeus Wood. Lo interesante de este artista, y lo que a mí me encantaba, creo que por acá tengo otra, es que sus proyectos no era necesario que fueran construidos, ya porque justamente apelaban a una imposibilidad muchas veces para ser construidos. Pero ya en el concepto y en sus dibujos, para mí ya, bueno, no solamente para mí, ya estaba la obra. Y eso lo encontraba alucinante. Este es otro de los trabajos. Él tiene un trabajo muy interesante que tiene que ver con Sarajevo. Eh, justamente con el Sarajevo que fue bombardeado y destruido por la guerra. Entonces él planteaba hacer sus edificios o sus construcciones en estos edificios un poco derrumbados por la guerra. Entonces era bien interesante, eran una especie de parásitos que se adosaban a la estructura del edificio. Claro, si uno lo piensa es imposible que, que, que se pueda construir. Pero ya en el dibujo, ya en esta ficción y en este proyecto ya era. Lo cual a mí eso me voló un poco la cabeza y creo que lo vine a entender mucho después, pero estas cosas funcionan así, como uno va armando un poco una mochila y al final uno se da cuenta que está todo como muy relacionado. Luego yo fui a estudiar arte en la Universidad Arcis, bueno, que ya no existe, y para mí fue un cambio así
eh, increíble. A mí como que ahí entendí el concepto de universidad, eh, con esta idea como de algo universal. Y, y nada, la idea como del trabajo en la calle y, y, y realmente tener una relación con el espacio público, ahí se hizo muchísimo más presente. Cuando yo estudié, la universidad estaba en Huérfanos, muy cerca de la Norte Sur. Entonces también fue otro cambio de paisaje, eh, porque claro, nada, quizás había ido un par de veces a hacer un trámite al centro, pero es distinto cuando uno ya estudia y en tus ratos libres vas a dar un paseo por ahí, por el centro, no sé, con tus compañeros. Entonces como que uno se va apropiando también de esos paisajes y de alguna manera, nada, en la misma universidad te incentivaban a hacerlos parte de tu trabajo. Eh, es así como llegó mi primer trabajo. Bueno, este es el primer trabajo que yo considero como trabajo importante. Eh, es un trabajo que se llama Casa Cartel. Eh, ya es como un pequeño clásico mío, pero se los voy a contar porque me imagino que hay muchas personas que no lo conocen. Este trabajo, bueno, era una casa, todavía está, una casa que en su patio delantero tenía una estructura publicitaria gigante. Eh, yo pasé muchas veces por afuera de este lugar, era como parte de un recorrido que yo hacía. Esta casa quedaba exactamente en Ezequiel Fernández con Departamental. Esto es entre la comuna de Macul y La Florida. Siempre me llamó demasiado la atención este lugar y encontraba rarísima como todo este fenómeno que se generaba entre esta casa, una casa modesta, y esta estructura publicitaria gigante que era muy rara, tenía tres caras y estaba justo arriba de la casa. Eh, no sabía bien qué pasaba ahí, qué me generaba, tenía ganas de hacer algo con ese lugar, pero no sabía bien. Y nada, estaba en cuarto en el taller con Brugnoli, con Francisco Brugnoli. Eh, Dentro de ese taller un poco armé también este trabajo y lo presenté a un fondart. Y me lo gané y tuve la posibilidad de arrendar el espacio publicitario por 2 meses. Este es el trabajo. Lo voy a dejar ahí. Entonces ahí ustedes pueden ver la casa y esa estructura publicitaria está justo en el patio delantero, está al interior de la casa. Entonces lo que hice fue fotografiar las distintas vistas de la casa y poner arriba. Cada una de estas caras del cartel medía creo que 11 o 12 metros de ancho. Bueno, este fue como mi primer trabajo, como les comentaba, mi primer trabajo como importante. Imagínense, había ganado un Fondart, tenía la plata para hacer un proyecto, lo cual era alucinante. Eh, pero claro, es un lugar, Ezequiel Fernández, departamental, donde no pasa tanta gente a pie. Eh, y yo tenía muchas ganas de saber qué pensaba la gente que pasaba. Pasa mucha gente en auto. Y, y claro, no me podía poner ahí al lado de la casa a preguntarle qué piensa a las personas, porque ya ese es otro rollo. Entonces nada, lo que hice fue juntarme con la señora que vive en la casa y hablar con ella. Y ella me contó varias cosas que las recuerdo hasta el día de hoy porque siento que son fundamentales incluso para trabajos posteriores. Lo primero que ella me dijo que está bien bueno es que ahora los vecinos la molestaban mucho
le decían que le estaba yendo súper bien, que ahora tenía segundo piso. Entonces, ese comentario, un poco chistoso, ya a mí me daba cuenta bueno, que ella había visto la imagen, que sus vecinos también la habían visto y había quizás una cierta extrañeza. Era justamente esa extrañeza la que me interesaba, o sea, ocupar un dispositivo publicitario, pero no mostrar una imagen publicitaria, que tuviera una marca o algún mensaje, sino que para mí, dentro de mi fantasía con este trabajo, era que la persona que se enfrentaba a esta imagen pudiera ver, eh, esta imagen de la casa, y al no encontrar un mensaje publicitario, se veía como obligado a salir de los márgenes de este cartel, y en el salir de estos márgenes empezaba a aparecer la estructura publicitaria, aparecía la casa y aparecía este fenómeno que para mí era súper extraño. Esto hay que pensar que fue año 2001, ¿ya? Hoy en día es mucho más normal ver carteles al lado de las carreteras y todo esto, y que arriendan las casas, pero en ese momento no era tan habitual. eh, entonces tampoco había como un- una idea como de intervención pública como lo hay hoy en día, donde hay festivales. Más bien como los que sabían un poco por arte, no sé, por el grupo Cava y un montón de otros grupos que hacían intervenciones públicas. eh, uno sabía el concepto, pero no el público general. Eh, bueno, estas son otras imágenes del mismo proyecto, otras vistas. Otro de los comentarios que la dueña de la casa me dijo, y que para mí fue súper heavy, fue que ella encontraba mucho más bonita la casa en la imagen que la casa real. En un comienzo, yo creo que hasta el día de hoy no logro entender bien por qué, pero bueno, en un principio creo que juega un poco la idea del encuadre. O sea, la imagen real está sumergida en todo ese entorno. La imagen del cartel es una imagen que está encuadrada, eh, que tiene una ubicación arriba que es bien, eh, no sé, como que la hace resaltar en el paisaje. Bueno, ese es como les comentaba, ese fue como mi primer trabajo. Eh, bueno, acá tengo una última que les puedo mostrar. Es como la tercera cara. Mira, justo veo una pregunta y me dice la familia, alguien me dice, Nacho Rebolledo, buenísimo. Eh, si la familia me preguntó por qué lo hice. Eh, no me acuerdo tanto, pero creo que yo le expliqué un poco por qué lo hice. Tenía un poco de pudor el hablar con ella, incluso hablar con la empresa que me arrendaba. Bueno, con la empresa que me arrendaba el cartel no tanto pudor, pero sí como un miedo a que me dijeran que no. Como no vamos a dejar que tú pongas esa imagen. La verdad es que me di cuenta que si yo les pagaba no había ningún problema, yo podía poner cualquier imagen. Pero con ella, la conversación fue más bien ella me contaba lo que a ella le pagaban por tener este cartel ahí, y me contaba que cuando instalaban cualquier publicidad arriba, algunas veces se le había caído alguna herramienta y le había hecho un hoyo en el techo. Como que esas cosas recuerdo. Y a ella le encantaba. De hecho, le gustaba también porque podía ver su casa desde el metro, que quedaba, no sé, a 5 cuadras. Ella lograba ver
el cartelito así chiquitito con su casa. Eh, bueno, ese mismo año yo estaba ya haciendo mi tesis y mi tesis, este es el trabajo que en realidad nunca muestro, porque como les comenté a los que entraron más temprano, eh, en realidad tengo un pésimo registro, así que se los voy a mostrar porque, bueno, es lo que hay. Bueno, yo andaba muy obsesionado con mirar, con recorrer la ciudad, con andar mirando distintas cosas, y dentro de mi recorrido yo ocupaba muchísimo el metro. Uh-huh. Eh, y, y nada, con tantas horas en metro también empezaba a mirar un poco por la ventana, por el túnel, y me empecé a fijar que hay muchos ductos de ventilación en el metro. Si uno se pone así como bien pegadito al vidrio, uno los ve, y era bien, bien loco, porque para mí, como entra la luz desde arriba, de forma cenital, se armaba como una especie de escenografía. Y hay algunos, nada, que tienen puertas y cosas, y me empecé a imaginar como si hubiera una especie de mundo paralelo, casi como el proceso de Kafka, donde funcionaba como en paralelo, que solamente había que poner un poquito de atención y mirar, y uno empezaba a lograr ver como estas estructuras como un poco ocultas que hay en la ciudad. Eh, bueno, mi tesis fue hacer un trabajo justamente en uno de estos ductos de ventilación. Específicamente un ducto que está entre la estación Baquedano y la estación Bellas Artes. Pedí permisos en el metro y me dejaron entrar. Esto también, año 2001 creo que fue. Bueno, no sé cómo me dejaron entrar. Y me acuerdo perfecto, como que fui un día de noche con un equipo de gente que me ayudó y cortaron la electricidad de todas las líneas y nos pudimos meter por el bordecito caminando hasta llegar a este ducto de ventilación. Lo que yo hice, se los voy a mostrar acá el ducto. Este es un poco el ducto. Bueno, este es una vista desde adentro del ducto, ya no desde el metro, pero es lo que se ve desde la ventana. Acá tengo otra imagen. Esto ya era desde el túnel. Uh-huh. Recuerden que mi registro de este trabajo es pésimo. Entonces, lo que yo tenía pensado para ese trabajo era hacer una proyección sobre este ducto, donde saliera un perro ladrando, un poco simulando cuando pasa un auto y hay un perro que le ladra a los autos o a la micro. Bueno, la misma lógica. Un perro que estuviera constantemente ladrándole al metro. Lo que me gustaba mucho del trabajo era que solamente era posible verlo desde el metro en movimiento, y si tú ibas pegado a la ventana lo podías ver como un segundo, un par de segundos, y así como de pasada. Bueno, en este trabajo nuevamente yo no tenía idea quién podía ver o no el trabajo. El trabajo duró un día. Acá tengo otras imágenes. Bueno, este soy yo apagando las luces de los tubos de este ducto. Y acá tengo una imagen del perro proyectado. Este es el mismo perro que está ladrando. Bueno, como era un trabajo de tesis, primero lo tuve que activar.
En esa época conseguirse un proyector no era tan fácil. La universidad me prestó uno. Fui el día anterior en la noche a, a instalar el proyector y todo. Y al día siguiente en la mañana tenía que prender el proyector y prender también creo que era un VHS, ni siquiera era un DVD. Y yo tenía que pasar en el metro, con la mano asomada por la ventanilla y ponerle power al proyector, y yo no alcanzaba a ver si se prendía o no. Entonces llegaba a la otra estación, me tenía que devolver para ver si se había prendido y tenía que pasar con el otro control para ponerle play. Esto funcionaba en un loop. Eh, entonces ya incluso prender el trabajo ya era una odisea. Y al momento de corregir pasamos también con la comisión, todos pegados a la ventana por el metro mirando. Eh, por eso también les comentaba que incluso había una dificultad en hacer un registro del trabajo también. Pero claro, ese tipo de cosas también como que las destaco del trabajo. Hasta el día de hoy como que es un trabajo que si bien no tengo buenas imágenes, creo que había algo interesante y que me gusta hasta el día de hoy. Eh, con este trabajo, de forma posterior, traté de volver a hacer un trabajo en los mismos ductos de ventilación, pero me dijeron del metro que ya era imposible hacerlo, porque con el Transantiago se les había incrementado demasiado el trabajo y tenían que ocupar en la noche de limpiar las vías, no sé, bueno, la cosa es que no me dejaron. Ya había sido alucinante que me dejaran la primera vez, pero bueno. Entonces no pude volver a trabajar con estos ductos de ventilación. Entonces lo que empecé a hacer es, como seguía obsesionado con estos ductos de ventilación, empecé a fotografiarlos y traté de perfeccionar un poco la técnica de fotografiar estos ductos de ventilación eh, desde el metro. Y así empecé también a armar unas pequeñas ficciones y ocuparlos casi como un lugar medio escenográfico. Entonces yo en ese momento ya empecé a trabajar con software de modelado en 3D, que hasta el día de hoy es un software que ocupo y es como parte de mi trabajo. Y empecé a modelar diferentes objetos que me iba encontrando en el espacio público. Les voy a mostrar ahora algunas imágenes de estos espacios intervenidos. Este trabajo también se mostró muy poco. Este es un ducto de ventilación que hay casi al llegar al Metro Salvador, desde Baquedano. Perdón si no se ve muy bien, pero... Bueno, este trabajo se mostró en SCL, que fue una exposición organizada por Rodrigo Tisi. Bueno, me están preguntando cuál fue mi aporte. ¿Qué aportó en mí la maduración entre el primer trabajo de la casa y este? Bueno, en realidad fueron trabajos muy seguidos, pero hay algo en común que me obsesionaba en ese momento, que era hacer trabajos para un lugar específico. Es decir, por ejemplo, en el cartel
o sea, ese trabajo estaba hecho todo para funcionar en ese lugar específico, no se podía mover a otro, y también el del metro funcionaba con ese lugar. Ya llevarlo, no sé, a un museo o a algún otro lugar, como que se puede llevar, pero ya es otra cosa. Eh, Hacer como un trabajo muy site specific, como que esté relacionado muy fuertemente con el lugar. Eh, Eso. Voy a... bueno, agradezco que me estén haciendo preguntas porque justamente es la gracia de estar haciendo un video en vivo. Si no, mejor hago un video y lo subo a YouTube. Sino que voy a tratar de ir respondiendo algunas preguntas que me quieran ir haciendo. Eh, Como el tiempo pasa volando, voy a pasar a uno de mis últimos trabajos, que se llama Monumento Editado. El año pasado se expuso en el Museo Nacional de Bellas Artes. Este fue una investigación de 5 años, en los cuales trabajé con monumentos de Chile, Perú, Bolivia y Argentina. Acá también empiezo a trabajar con software de modelado en 3D para generar como ciertas ficciones. Este proyecto comenzó como una propuesta para una convocatoria en realidad que se hizo en la Galería Gabriela Mistral, eh, para hacer trabajos site specific que tuvieran que ver con el lugar específico. Yo empecé a trabajar con los monumentos que estaban justo afuera de la galería y empecé a armar como, bueno, unas ficciones de este tipo de monumentos. Entonces lo que hice fue tomar el pedestal y construir una especie de continuación del pedestal. Estas imágenes son del año 2014. Bueno, me interesaba mucho en ese momento, esta es otra, esta es de Plaza Italia. Me interesaba mucho en ese momento esta idea como de al interior de la galería mostrar estas imágenes que trabajan con la ficción ficticia y que cuando los espectadores salieran al espacio público pudieran encontrarse con las esculturas reales. Entonces había una relación entre lo ficticio y lo real. Me propuse armar me puse como un periodo de esculturas de mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Justamente cuando se genera como esta idea de lo heroico, del buen ciudadano. Me interesaba también mucho la idea de esta imagen europea. O sea, logramos la independencia de España, pero seguimos copiando una estética europea. Entonces hay presidentes y militares y alcaldes, políticos, que posan como si fueran un europeo. Yo creo que, bueno, quizás por eso también hay una desconexión en cuanto a a la ciudadanía con este tipo de representaciones. Acá está el que ya es súper famoso de Baquedano. Esta imagen de Baquedano fue 2015. Hay algo que me interesa y que lo quiero decir acá es que, bueno, fueron 5 años y para mí es súper importante periodos largos de investigación y de trabajo.
recuerdo que muchas veces me decían como, oye, pero no sé, no llevaba ni 1 ni 2 años haciendo este trabajo. eh, y me decían, oye, ¿hasta cuándo vaya a hacer monumentos? Y para mí es como, era súper importante como lograr un cuerpo, o sea, un cuerpo de varias imágenes y que diera cuenta de el universo, ya sea en Chile, en Perú, Bolivia y Argentina. Este universo de esculturas de, de este periodo. Creo que si hubiera hecho un par, dos o tres, eh, hubiera, no sé, no hubiera tenido la misma potencia. Eh, Me preguntan si encontré mujeres. No, ese también era un tema bien heavy, porque en la muestra del año pasado en el Bellas Artes, que de alguna manera agrupaba gran parte de la investigación, eh, ahí uno se da cuenta que en realidad son puros hombres. Son solamente hombres los que están presentes en el espacio público, y cuando son mujeres, eh, solamente es como la libertad o, o la victoria, uh-huh, pero no es una mujer con nombre y apellido, lo cual es bien fuerte, o las educadoras había una también. Incluso, bueno, a raíz de la exposición, que la curadora fue la Andrea George, hicimos un libro donde le pedimos a 4 teóricos que escribieran, uno de cada uno de estos países. Y por Chile escribió la Gloria Cortés, que es curadora del Bellas Artes, y en su texto va un poco más allá de esta ausencia de mujeres como en las esculturas, sino que también la ausencia de mujeres escultoras que representaran imágenes del poder. Uh-huh. Y ahí está el caso de, de una escultura que está muy cerca de Plaza Italia, eh, Plaza Dignidad, ahora, que es la de Manuel Rodríguez. Esa fue hecha por una escultora mujer, Blanca Merino, y claro, si uno lo ve, fíjense en esta escultura, cuando uno la ve es un caballo súper estirado, casi como que estuviera flotando. Ya no se ve como que estuviera saltando, sino que está volando. Y es interesante porque como en esas pequeñas sutilezas se nota que la mano quizás fue de una mujer y sigue otra lógica también. También les quiero mostrar, antes de que se termine el tiempo, porque acá vuela, un trabajo que tiene que ver con, no me atrevería a decir una deuda, pero muchas personas que me preguntaban sobre estas imágenes de monumentos, me decían, pero ¿por qué no haces alguno en real? Uh-huh. Y acá hago el link con el arquitecto que les mostré, que como no se podían construir los edificios que hacía, quedaban en el dibujo y que ya esa era la obra. Yo sentía un poco lo mismo con este trabajo. De hecho, en algún momento tuve el llamado de una curadora si quería hacer alguna de estas intervenciones en un monumento real. Y en un momento fue bien increíble, fue como, sí, qué bueno, pero al mismo tiempo, al final decidí que no, porque justamente mi trabajo tiene que ver con la ficción, y tiene que ver con la ficción en la imagen, ya sea foto o video. Si lo trato de hacer en real, primero me va a quedar pésimo porque no voy a poder lograr tener ese mármol o esa piedra, y si lo lograra hacer, todas las otras imágenes que yo tengo quedarían como la maqueta de una posible intervención pública. Entonces creo que ya en la ficción funciona. Para mí ahí está el trabajo. Pero estaba un poquito esa especie de deuda, entre comillas, de por qué no lo llevo son esculturas, por qué no lo llevo a lo físico. Y empezó a trabajar con los relieves.
con, con los relieves de batallas que se encuentran en muchos de los monumentos. Específicamente empecé a trabajar con unos frisos que están en el monumento de Bernardo Higgins. Eh, Bien, estaba viendo una pregunta que me hizo la Jocelyn Contreras. Te mando un saludo desde acá. Y sí, lo voy a decir. Y empecé a trabajar con estos monumentos, o sea, con estos frisos. Eh, y también dándome cuenta que también son puros hombres. A diferencia del monumento, acá hay como distintas clases de soldados. Sale el super general y también los soldados más rasos. Y mediante una técnica de fotogrametría, que es en el fondo por medio de... es como un escaneo en 3 dimensiones del objeto, lograba meterlo a mi computador, modificarlo, generar una cierta ficción y después lo empecé a imprimir en 3D a tamaño real, o sea, al tamaño del friso real. Entonces acá hay algunas pruebas que empecé a hacer. Esta es impresión 3D. Son en general detalles. Bueno, este es de marco. Les voy a mostrar uno de los frisos que ya está terminado, que está ahí atrás. Bueno, ahí están las máquinas de impresión 3D. Uy, no se enfoca mucho. Este es el relieve terminado. Después de la impresión 3D se hace un prototipo, el cual después se hace en este caso es una mezcla entre fibra de vidrio con bronce. Ah, no, perdón, es resina con bronce. Entonces queda con esa textura también ficticia, como de querer parecer, pero desde la ficción. Hoy ha pasado volando el tiempo y quiero aprovechar de contestar algunas de las preguntas. Bueno, la de Jocelyn primero. Me pregunta por la relación, si puedo comentar algo de mis trabajos con lo que ha sucedido los últimos meses en Chile, pensando en la relación con el espacio público. Bueno, cuando pasó lo de octubre, fue, fue bien increíble. Mucha gente me empezó a mandar mensajes y casi como que decían un poco que el trabajo había sido como una especie de premonición o algo así. Eh, lo cual realmente yo no lo veo así, pero me parecía súper alucinante lo que estaba pasando, porque en el fondo eh, existía una intervención en estos monumentos, pero una intervención colectiva. Yo creo que ahí hay un punto que es súper importante. Incluso cuando después se empezó a pensar cómo dar cuenta de un monumento que hable justamente de toda esta revolución que pasó. Y, y es interesante porque yo creo que, bueno, no hay que seguir pensando como en el clásico monumento. O sea, pensar que se puede pescar Baquedano y que un día digan nadie más toca Baquedano, va a quedar con todos estos grafitis, con todas estas banderas y todo, y lo vamos a dejar así, justamente no sigue la lógica de lo que ha estado pasando, que es que cada día cambia, que cada día hay una intervención distinta y es súper difícil como plantearse eh, algún elemento que sea como una especie de memoria, pero al mismo tiempo
siga teniendo esa misma condición de ser cambiante y de acoger como las distintas intervenciones. Eh, a mí, nada, me encanta lo que pasa. Y hoy en día ya está pasando a nivel mundial. Bueno, ya hace un tiempo había estado pasando con monumentos de Cristóbal Colón. Y está súper interesante como pensar. Cuando yo mostré en España este proyecto, eh, varios se me acercaron y me dijeron, oye, hubiera sido súper interesante que se hubiera hecho esto, la intervención que yo hice digital, con monumentos de Franco, en vez de haberlos sacado, porque también es parte de la historia. Entonces, voy a tratar de contestar otra pregunta antes de... Eh, Me pregunta si tuve algún problema de tipo nacionalista por intervenir las imágenes de héroes. Mira, la verdad no. Bueno, quizás cuando salió alguna noticia en el diario, clásico de mall, algún troll ahí como que me puso algo así como... Pero, pero no tanto. Incluso tenía un poco de temor, por ejemplo, de al trabajar monumentos de otros países como Perú o de Bolivia, que hubo una tensión como de guerra de por medio, entonces perfectamente si venía un chileno a agarrar héroes y taparlos, podía ser súper mal visto, pero no he tenido ningún problema con eso, la verdad. Y que también es un proyecto, no es solamente con los héroes peruanos o bolivianos, sino que es con los chilenos, argentinos. Uh-huh. En el fondo, ya no me interesa cuál es el héroe o cuál es el personaje específico. Uh-huh. De hecho, nunca aparece el nombre de alguno de los héroes. Sino que es más bien, es tener la posibilidad de pensar las formas de representación también. Y creo que, bueno, ese cuestionamiento está súper presente porque eh, esta idea de como a quién representan, yo creo que hoy día está puesto más en crisis que nunca. Me están preguntando, o sea, diciendo cosas. Ah, perdón, son otras preguntas que me están llegando. Me siento como en un canal de televisión. Así. Sí, me preguntan también de nuevo por lo que ha estado pasando con los monumentos que se derriban en el mundo. Es, es que está súper bien, o sea, yo creo que, que el espacio público nos han convencido que el espacio público no nos pertenece. Entonces, eh, ubican lo que quieren y a nosotros nos da lo mismo porque lo único que queremos es llegar pronto a la casa, a ver televisión y a poder descansar un poco. Pero en realidad, por eso también a la gente yo encuentro que le encanta tanto el metro, porque en el fondo se mete en una estación, de ahí es negro hasta que sale de la estación y llega a su casa. No hay una relación con el espacio. Eh, y yo creo que es fundamental que tengamos esa relación, que nos apoderemos también de eso, de decidir cuál es el nombre de nuestras estaciones, cuál es el nombre de las calles, cuáles son los monumentos que van a estar en el espacio público. Yo creo que eso es importante y ya basta que el papá decida por nosotros. O sea, es es parte de nuestra obligación también tener esa conciencia. Eh, Me preguntan cuál es mi monumento favorito, regalón.
tengo varios, yo creo. El último que hice, y tengo algunas que son unos fiascos. O sea que nunca los pude solucionar. Me cuestan mucho algunos. Este es un San Martín en la Plaza San Martín en Lima. Algunos amigos le dicen de cariño la muela. No sé por qué. Eh, no sé si habrá otra pregunta más. Demian me pregunta, Demian Choff, que a todo esto será la próxima sesión de la sala de CCU. Yo creo que es un imperdible, es un gran artista. Me pregunta cómo veo la relación entre calle y redes sociales en la noción de espacio público. Uy, o sea, con esta pandemia eh, creo que ha agarrado un espacio súper que a mí me da un poco de miedo, la verdad. Eh, de hecho, se ha puesto un poco en crisis como al momento incluso de hacer las clases, estas clases presenciales, que uno trataba de replicar la misma lógica de cuando uno está en el lugar a las clases online. Y uno en la práctica se dio cuenta que no funcionan. Es otro lenguaje, es otra la operación. Incluso, por ejemplo, muchas muestras que se están haciendo como online, que también tratan de seguir la misma lógica de la exposición cuando uno va al lugar. Yo creo que hay que... Está bien, como los primeros intentos de adaptarse a un sistema nuevo, pero yo creo que ya no funciona. O sea, hay que realmente cuestionarse el medio y, y armar exposiciones para que sean vistas por internet y no tratar de simular como que son. Y sobre las redes sociales y el espacio público, bueno, eh, yo creo que bueno, ahí hay un tema grandote. A mí me... mm, a mí dentro de las cosas que quizás me pueden como afectar, que me baja mucho que cuestiono, es las posturas como eh, tan como activistas, pero como el otro día hablaba de activistas de escritorio, como que todos somos súper activistas y mientras estamos frente al computador y escribiendo algún chat y toda la cosa, pero yo creo que eso se tiene que ver reflejado en acciones concretas y salir. Ah, y una cosa también, quizás se puede aportar a eso. Hay una relación muy interesante también con... oye, me dicen que me tengo que estar despidiendo, pero una relación muy interesante con lo que pasa con Google Maps también. O sea, la idea como de recorrer el espacio a través de cámaras y de recorridos virtuales es súper interesante, como este mapa gigante que ya está en las redes, como eso. Bueno, me dicen que me tengo que estar despidiendo. Les quiero agradecer a todos los que se metieron a esta sesión. Espero bueno, verlos muy pronto y recuerden que la próxima sesión es Demian Choff y se va a sortear entre los asistentes un libro de la CCU. Así que nada, muchas gracias, espero que haya funcionado medianamente bien y eso.